Xiomara jamás imaginó que aquella llamada cambiaría el rumbo de su vida. Habían pasado exactamente 8 meses desde que Mateo rompió su compromiso sin explicación alguna, dejándola con un vestido de novia colgado en el armario y un corazón hecho pedazos. La voz de él sonaba diferente por teléfono, casi cordial, como si nunca hubiera destrozado su futuro juntos. Xiomara, sé que es extraño, pero me gustaría que vinieras a mi cumpleaños. Será una pequeña reunión en la hacienda de mis padres. Quiero hacer las paces contigo. Ella se quedó helada, sosteniendo el teléfono mientras observaba su reflejo en el espejo del tocador. Su cabello castaño había crecido desde la última vez que se vieron, y las ojeras bajo sus ojos revelaban noches enteras sin dormir. No olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y contarnos en los comentarios desde qué país estás disfrutando esta historia. Continuamos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto silencio? No creo que sea una buena idea, Mateo, respondió con voz temblorosa. Por favor, insistió él. Te lo debo. Necesitamos cerrar este capítulo correctamente. Xiomara sintió un nudo en la garganta. Durante aquellos meses de soledad, había imaginado 1000 veces este momento. Un reencuentro, donde ella se mostraría fuerte, inquebrantable. Sin embargo, la realidad la encontraba vulnerable, trabajando como asistente en un pequeño consultorio médico, luchando cada día por reconstruir su vida. Lo pensaré, murmuró finalmente. Ven a mi cumpleaños. Drenia, insistió Mateo con un tono que mezclaba súplica y orden. Xiomara iba a colgar cuando escuchó otra voz femenina al fondo, apenas un susurro que heló su sangre. Hoy acabamos con esa desgraciada de una vez. El pulso de Xiomara se aceleró mientras fingía no haber escuchado nada. Te llamaré después, dijo con aparente normalidad antes de colgar. Se dejó caer en la cama, temblando. Reconoció aquella voz. Dulce, la mujer con quien Mateo la había engañado. Ahora su prometida según había visto en redes sociales. La misma que sonreía en fotos luciendo el anillo que una vez estuvo destinado a ella. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra su ventana, Xiomara repasó los últimos meses. La humillación pública, los rumores, las miradas de lástima. El día que descubrió que Mateo había vaciado su cuenta bancaria compartida justo antes de abandonarla. La forma en que él y Dulce habían manipulado a sus amigos comunes para que la excluyeran. Ahora estaba claro. Aquella invitación no era una ofrenda de paz, era una trampa, y por alguna razón querían verla destruida completamente. A la mañana siguiente, Xiomara llamó a Isidora, la única amiga que permaneció a su lado cuando todos le dieron la espalda. Sentadas en una cafetería alejada del centro, Xiomara le contó sobre la llamada. Es una trampa evidente, sentenció Isidora, removiendo su café. Pero lo que no entiendo es por qué ahora. Ya te quitaron todo. Xiomara recordó entonces un detalle importante. La semana pasada mi tío Ernesto me llamó. Me dijo que quiere nombrarme heredera de su hacienda. Mateo siempre supo que mi tío es adinerado, pero nunca imaginó que me dejaría su patrimonio. Los ojos de Isidora se abrieron con sorpresa. Esa debe ser la razón. De alguna forma se enteraron. Mateo mantiene amistad con el hijo del abogado de mi tío, murmuró Xiomara, conectando piezas. Y la hacienda vale una fortuna. Xiomara pasó los siguientes días investigando discretamente. Descubrió que Mateo y Dulce estaban endeudados hasta el cuello. La empresa familiar de él había quebrado. Perdieron el lujoso apartamento que compraron con el dinero que le robaron y ahora vivían en una pequeña casa prestada por los padres de Dulce. La desesperación podía llevarlos a extremos inimaginables. Deberías denunciarlos por la amenaza que escuchaste, sugirió Isidora. ¿Con qué pruebas? Es mi palabra contra la de ellos. Y Mateo tiene amigos en la policía local, respondió Xiomara. Una tarde, mientras ordenaba archivos en el consultorio médico, Xiomara se encontró con un expediente marcado como confidencial. No debía abrirlo, pero algo llamó su atención. El nombre de Dulce aparecía en la pestaña. Sin poder contenerse, lo revisó rápidamente. Lo que descubrió le cortó la respiración. Dulce había acudido a hacerse pruebas para confirmar un embarazo de alto riesgo. Estaba esperando un hijo de Mateo. El peso de esta revelación la abrumó. Por un momento, consideró advertirle a Dulce sobre el carácter manipulador de Mateo, salvándola de un futuro de sufrimiento.
pero recordó inmediatamente sus palabras. Hoy acabamos con esa desgraciada de una vez. Aquella noche, tras mucho reflexionar, Xiomara tomó una decisión. Asistiría a la fiesta, pero no como la víctima que esperaban. Desde su ruptura había cambiado. Se había vuelto más astuta, más observadora. Si querían guerra, les daría la oportunidad perfecta para cavar su propia tumba. «Iré», le dijo a Isidora por teléfono, «pero necesito que me ayudes con algo primero». El plan era simple pero efectivo. No buscaría venganza activamente, solo les daría suficiente cuerda para que ellos mismos se ahorcaran con sus intenciones. Al fin y al cabo, como decía su abuela, la justicia divina no necesita de nuestra ayuda, solo de nuestra paciencia. Al igual que Xiomara está transformando su vida, también tú puedes transformar tu salud y bienestar. He descubierto estos increíbles productos que han revolucionado la vida de miles de personas. Desde recetas keto, que eliminan la grasa abdominal, hasta secretos de belleza que rejuvenecen la piel. Los resultados son realmente sorprendentes. Mira todos los detalles en los enlaces del comentario fijado. Una decisión que puede cambiar tu vida para siempre. El día del cumpleaños llegó más rápido de lo esperado. Xiomara se miró al espejo mientras Isidora le ayudaba a ponerse un elegante vestido negro que resaltaba su figura. Ya no era la misma mujer destrozada de hace 8 meses. Sus ojos reflejaban determinación, no miedo. «Recuerda», dijo Isidora, ajustando el pequeño micrófono oculto en el vestido de Xiomara, «solo necesitamos que confiesen sus intenciones. Mi primo estará esperando afuera con la grabación. A la señal, entrará». El primo de Isidora, Javier, era detective privado. No intervendría a menos que fuera necesario, pero cada palabra que se pronunciara en aquella fiesta quedaría registrada. «No busco venganza», aclaró Xiomara. «Solo quiero protegerme y que la verdad salga a la luz». Cuando Xiomara llegó a la hacienda de los padres de Mateo, sintió un escalofrío. El lugar donde alguna vez soñó celebrar su boda ahora era el escenario de una trampa. Respiró profundo y avanzó con paso firme. Al entrar, notó miradas sorprendidas. Nadie esperaba verla tan bien, tan compuesta. Mateo la recibió con un abrazo forzado, que ella aceptó con una sonrisa calculada. «No pensé que vendrías», susurró él. «Hay cosas que necesito cerrar», respondió ella manteniendo la calma. En una esquina, Dulce la observaba con una mezcla de odio y preocupación. Su embarazo de 4 meses ya comenzaba a notarse bajo su vestido entallado. Xiomara fingió no saberlo. La velada transcurrió entre conversaciones superficiales y miradas incómodas. Xiomara notó que Mateo la guiaba sutilmente hacia el despacho de su padre, alejándola del resto de invitados. «Necesito hablar contigo en privado», insistió él. Una vez en el despacho, Mateo cerró la puerta. Segundos después, Dulce entró casi furtivamente. La trampa comenzaba a revelarse. «Qué sorpresa verte aquí», dijo Xiomara con falsa inocencia. «Déjate de juegos», espetó Dulce. «Sabemos lo de la herencia de tu tío». Xiomara permaneció impasible. «¿Y eso qué tiene que ver con ustedes?». Mateo se acercó, cambiando su estrategia. Su tono se volvió meloso, casi arrepentido. «Cometí un error, Xiomara. Nunca debí dejarte. Me dejé llevar». Dulce lo miró con rabia contenida, pero mantuvo su papel en la farsa. «Mateo ha estado destrozado desde que te fuiste», mintió torpemente. «¿Desde que me fui?», Zrenia preguntó Xiomara con ironía. «Curioso, porque según recuerdo, él me abandonó a mí». Lo que sucedió a continuación marcó el punto de giro que Xiomara jamás imaginó. La tensión entre Mateo y Dulce estalló ante sus ojos. Lo que debía ser un plan coordinado se convirtió en una pelea, donde ambos se acusaban mutuamente por el fracaso de su relación, por sus deudas, por sus mentiras. «Todo esto es tu culpa», gritó Dulce a Mateo, olvidando que Xiomara presenciaba todo. «Si no hubieras despilfarrado el dinero que le robaste, no estaríamos desesperados ahora. Tú fuiste quien insistió en comprar ese apartamento que no podíamos pagar». Zrenia contraatacó él. En medio de su pelea, Xiomara descubrió algo que la dejó paralizada. No solo planeaban manipularla para acceder a la herencia. Entre gritos, Mateo reveló que tenían documentos falsificados con su firma, listos para transferir propiedades apenas el tío Ernesto falleciera. La confesión estaba completa, y todo quedaba grabado.
Sin embargo, antes de que Xiomara pudiera salir del despacho, Mateo se percató del pequeño micrófono que sobresalía ligeramente de su vestido. «¿Qué es esto?», rugió Mateo arrancando el micrófono del vestido de Xiomara. Su rostro se transformó por la ira. «¿Nos estabas grabando?». Xiomara retrocedió instintivamente. El plan había fallado, pero aún tenía una oportunidad. Javier debía estar escuchando todo. «Suéltame», exigió ella con firmeza cuando Mateo la sujetó del brazo. «¿Crees que puedes arruinarnos así?». «Component placement», intervino Dulce acercándose amenazante. «Nadie te creerá. Todos piensan que eres una despechada patética». En ese momento, la puerta del despacho se abrió violentamente. No era Javier, como esperaba Xiomara, sino Esteban, el padre de Mateo. Su rostro desencajado revelaba que había escuchado gran parte de la conversación. «¿Qué significa esto, Mateo?», Drenia preguntó con voz grave. «¿Robaste dinero a Xiomara? ¿Falsificaste documentos?». El silencio que siguió fue revelador. Esteban, respetado juez de la región, miró a su hijo como si viera a un extraño. «Papá, puedo explicarlo». «Drenia», balbuceó Mateo. «No hay nada que explicar», sentenció Esteban. Luego se dirigió a Xiomara. «Te pido disculpas por lo que mi hijo te ha hecho. Te aseguro que esto no quedará impune». Afuera, varios invitados se habían congregado al escuchar los gritos. Entre ellos, Isidora había logrado entrar y le hacía señas discretas a Xiomara. Dulce, viendo que todo se derrumbaba, intentó una última jugada desesperada. «Ella nos provocó. Siempre ha querido separarnos». «Basta», ordenó Esteban. «Hay testigos de todo lo que han dicho. Y la grabación. La grabación está segura», intervino Javier, entrando finalmente al despacho. «Transmisión directa a mi teléfono. Tengo todo registrado». Lo que siguió fue una serie de eventos que Xiomara apenas procesaba. Esteban, avergonzado por las acciones de su hijo, pidió a los invitados que se retiraran. Prometió personalmente resolver la situación legal y devolver hasta el último centavo que Mateo había robado. Esa noche, mientras Isidora conducía de regreso, Xiomara lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. «No tuviste que hacer nada», observó Isidora. «Ellos mismos cavaron su tumba». «El karma», susurró Xiomara recordando las palabras de su abuela. 3 semanas después del incidente, la vida de Xiomara había dado un giro inesperado. Esteban, fiel a su palabra, había iniciado acciones legales contra su propio hijo. Mateo enfrentaba cargos por fraude y falsificación de documentos. La imagen del exitoso empresario se desmoronaba día tras día en los círculos sociales que antes lo idolatraban. Dulce, al verse acorralada, había decidido cooperar con las autoridades a cambio de clemencia. Su embarazo de alto riesgo y el miedo a un futuro incierto la llevaron a confesar todos los planes que habían tramado contra Xiomara. El imperio de mentiras que construyeron juntos se derrumbaba como un castillo de naipes. «¿Cómo te sientes?», preguntó Isidora mientras compartían un café en el mismo lugar donde semanas atrás habían planeado su asistencia a la fiesta. «Extrañamente en paz», contestó Xiomara. «No siento alegría por su desgracia, pero tampoco lástima». Aquella mañana, Xiomara había recibido una llamada del abogado de su tío Ernesto. La herencia ya estaba formalizada, pero había decidido no hacer pública esta información. La discreción ahora era su mejor aliada. Lo que nadie sabía era que Mateo, desesperado por evitar la cárcel, había intentado contactar a Xiomara varias veces. Quería que ella intercediera ante Esteban, que retirara los cargos en su contra. Sus mensajes pasaron del ruego a la amenaza, y finalmente al silencio cuando comprendió que ella no respondería. El clímax llegó un lluvioso viernes por la tarde. Xiomara se encontraba organizando su mudanza a una nueva casa cuando recibió la visita inesperada de Dulce. Pálida y visiblemente nerviosa, apenas podía mantener la compostura. «Necesito hablar contigo», dijo con la voz quebrada. Xiomara dudó, pero finalmente la invitó a entrar. Sentadas en la pequeña sala, con cajas de mudanza alrededor, Dulce rompió en llanto. «Mateo me ha abandonado. Dice que el bebé le arruinará la vida si va a prisión. Me dejó sin nada, igual que a ti». El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Xiomara observaba a la mujer que había conspirado para destruirla, ahora destrozada por el mismo hombre que le había roto el corazón a ella. «¿Por qué vienes a mí?»,
Zrenia preguntó Xiomara finalmente. «Porque eres la única que realmente lo conoce», respondió Dulce limpiándose las lágrimas. «Y porque necesito decirte que lo siento. No espero tu perdón, pero necesitaba decirlo». En ese preciso instante, como si fuera una señal del destino, el teléfono de Xiomara sonó. Era Esteban, el padre de Mateo, con noticias impactantes. Mateo había intentado huir del país con documentos falsos y todo el dinero que pudo reunir, abandonando a Dulce a su suerte. La policía lo había detenido en el aeropuerto. El rostro de Dulce se descompuso al escuchar la noticia. Sus manos comenzaron a temblar mientras Xiomara terminaba la llamada con Esteban. Lo detuvo la policía. ¿Es cierto?, preguntó Dulce con un hilo de voz. Xiomara asintió. Intentó salir del país con una identidad falsa y dinero en efectivo. Te dejó atrás, con tu hijo. Dulce se derrumbó completamente. Entre sollozos entrecortados, confesó cómo Mateo la había manipulado desde el principio, haciéndole creer que Xiomara era una mujer controladora y tóxica. Le había prometido una vida de lujos que nunca llegó. Y ahora, cuando más lo necesitaba, la abandonaba sin mirar atrás. «Yo te odiaba sin conocerte», susurró Dulce. «Él me convenció de que eras la villana de nuestra historia». Xiomara guardó silencio, procesando la ironía de la situación. Frente a ella estaba la mujer que había ayudado a destrozar su vida, ahora víctima del mismo engaño. En un acto que sorprendió incluso a ella misma, Xiomara le ofreció una taza de té a Dulce y la escuchó durante horas. No era compasión exactamente, sino comprensión. Ambas habían sido engañadas por el mismo hombre, de maneras diferentes, pero igualmente crueles. «¿Qué vas a hacer ahora?», Zrenia preguntó Xiomara cuando la tarde caía. «No lo sé», respondió Dulce acariciando su vientre. «Mis padres me dieron la espalda cuando supieron lo que hicimos. No tengo trabajo, no tengo ahorros». Xiomara tomó entonces una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. «Conozco a alguien que necesita una asistente en su clínica», dijo pensando en su amiga pediatra. «No es un gran sueldo, pero te permitiría comenzar de nuevo. Y podrías aprender sobre cuidados prenatales, algo que necesitarás pronto». Dulce la miró incrédula. «¿Por qué me ayudarías después de todo lo que te hice?». «No lo hago por ti», respondió Xiomara con sinceridad. «Lo hago por ese bebé que no tiene culpa de nada. Y porque yo necesito seguir adelante sin el peso del rencor». Esa misma noche, Xiomara recibió otra llamada. Era Esteban nuevamente, pero esta vez no traía noticias sobre Mateo. Quería invitarla a cenar para discutir cómo podría ayudarla a recuperar todo lo que su hijo le había quitado. Xiomara aceptó, pero dejó claro que no necesitaba caridad. Al colgar, miró alrededor de su pequeño apartamento casi vacío, listo para la mudanza. En una caja encontró la foto de su compromiso con Mateo. La rompió sin sentir dolor, solo liberación. 2 años habían transcurrido desde aquella llamada que cambió el destino de todos. La hacienda que Xiomara heredó de su tío Ernesto se había convertido en un próspero centro de rehabilitación para mujeres víctimas de violencia y manipulación. El proyecto, nacido de su propia experiencia, ayudaba a decenas de mujeres a reconstruir sus vidas. Isidora trabajaba a su lado como directora de programas, utilizando su experiencia en psicología para diseñar terapias efectivas. Su primo Javier ofrecía asesoría legal gratuita a las residentes. Se habían convertido en una familia unida por el propósito de transformar el dolor en fortaleza. Dulce había dado a luz a una niña preciosa llamada Esperanza. Trabajaba en la clínica pediátrica y estudiaba enfermería por las noches. Su relación con Xiomara había evolucionado lentamente de la desconfianza a un respeto mutuo. No eran amigas íntimas, pero compartían un vínculo forjado en la superación. Mateo cumplía condena por fraude y falsificación. Su padre Esteban, fiel a sus principios, no había interferido con la justicia, pero se aseguraba de que su nieta tuviera todo lo necesario, estableciendo un fideicomiso para su educación futura. La pequeña Esperanza había unido lo que su padre había intentado destruir. Aquella tarde de primavera, mientras Xiomara supervisaba la plantación de un nuevo jardín en la hacienda, recibió la visita de Esteban. Su relación, inicialmente formal, se había transformado con el tiempo. El respeto mutuo dio paso a una amistad que sorprendió a ambos. Él admiraba su fortaleza, ella, su integridad.
Los rosales están preciosos, comentó Esteban acercándose. Las residentes los plantaron, respondió Xiomara. Dicen que ver crecer algo hermoso desde cero les da esperanza. Caminaron juntos por los senderos del jardín, hablando sobre los nuevos proyectos para el centro. La vida de Xiomara había encontrado propósito en ayudar a otras a sanar. ¿Alguna vez imaginaste que todo terminaría así? Component placement, preguntó Esteban contemplando el atardecer. Nunca, confesó ella. Cuando escuché esas palabras en aquella llamada, pensé que mi vida estaba a punto de desmoronarse nuevamente. En cambio, fue el comienzo de algo mejor. A lo lejos, vieron a Dulce jugando con su pequeña en el césped. La niña, que pronto cumpliría 2 años, corría con la inocencia de quien desconoce las sombras del pasado. Xiomara sonrió. No había buscado venganza, y sin embargo, la vida había puesto a cada uno exactamente donde debía estar. El karma, como decía su abuela, había actuado por sí solo. Aquella noche, mientras cerraba su diario, Xiomara escribió una última reflexión. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente. La verdadera fortaleza no está en destruir a quienes nos dañaron, sino en reconstruirnos a nosotros mismos y tender una mano a otros que sufren. Mi exnoivo quiso acabar conmigo, pero en su lugar, me liberó para encontrar un propósito mayor. Y así, donde una vez hubo dolor, ahora florecían jardines de esperanza, nutriendo almas rotas que, como ella, aprendían que después de la tormenta, siempre regresa la luz.